Esto sucedió hace más de 10 años cuando estaba en la prepa. Como muchos estudiantes, no tenía mucho dinero aparte de lo que ganaba en mi trabajo de medio tiempo. Para ganar algo de dinero extra, hacía algunos trabajos por fuera, incluyendo cuidar casas y mascotas. Me encantan los animales, así que cuando una pareja me pidió que cuidara su casa por unos días antes de que regresaran de su viaje, acepté. La persona que se suponía que lo haría antes que yo había cancelado por alguna razón desconocida. Me prometieron pagarme por 2 semanas, aunque solo me iba a quedar menos de una semana, así que parecía un buen trato. La casa era realmente bonita, pero estaba cerca de una zona que no era muy segura. Había robos y asaltos frecuentes. Sin embargo, no estaba muy preocupado, porque pensé que no me pasaría nada malo. Era joven e ingenuo. Las primeras 4 noches transcurrieron sin problemas. Pasé mi tiempo viendo películas, usando el jacuzzi y simplemente relajándome. Se suponía que los dueños regresarían la 5ª noche, pero a última hora de la tarde, alrededor de las 10 de la noche, llamaron para decir que su vuelo se había retrasado. Terminaron quedándose en un hotel y me preguntaron si podía quedarme otra noche. No me importó ya que ya estaba allí y mi maleta seguía en mi auto. Llamé a mi papá para avisarle que me quedaría otra noche, ya que todavía vivía con mis padres en ese entonces. Más tarde esa noche, me sentí cansado y me fui a la cama. Alrededor de la 1 de la madrugada, me desperté con el sonido de una ventana rompiéndose, seguido de lo que parecían pasos corriendo por el pasillo. Instintivamente, agarré mi teléfono y presioné el botón de rellamada. Tenía un viejo teléfono plegable, y volver a marcar era tan fácil como presionar un botón. Había llamado a mi papá por última vez, así que esperaba que el sonido lo despertara. Deslicé rápidamente el teléfono entre el cabecero y el colchón, esperando que si él contestaba, pudiera escuchar lo que estaba sucediendo. Justo cuando escondí el teléfono, el primer tipo irrumpió en la habitación. Pude ver su sombra en la tenue luz, y noté que sostenía un cuchillo. Cuando me vio, levantó el cuchillo y comenzó a avanzar hacia mí. Ahora bien, para aquellos que no lo sepan, los robos y allanamientos de morada en algunas zonas pueden ser realmente violentos. La gente a menudo resulta gravemente herida, o peor aún, si intenta resistirse o no coopera con los intrusos. Sin pensarlo, mis instintos se apoderaron de mí. Levanté las piernas y pateé con todas mis fuerzas cuando se acercó. Soy un tipo bastante grande, 1.90 metros, y en ese entonces pesaba alrededor de 100 kilos. Me mantenía en forma y fuerte yendo al gimnasio con regularidad, así que cuando lo pateé, salió volando hacia atrás y golpeó la pared con fuerza. Por suerte, el cuchillo que sostenía salió volando de su mano. No perdí el tiempo. Salté sobre él, clavándole la rodilla en la cara y presionando su cabeza contra la pared. Sabía que mi supervivencia dependía de ello, así que apliqué toda la fuerza que pude. El tipo cayó al suelo, inconsciente, pero antes de que pudiera levantarme, escuché el sonido de un arma que se amartillaba. Me quedé helado. Mi mente corría, y pensé que si me disparaba, no quería quedar discapacitado o dependiente de otros. El segundo tipo estaba allí de pie, apuntándome con una pistola, y aunque probablemente solo fueron unos segundos, se sintió como una eternidad. Me dijo, en un español mal hablado, que me tumbara boca abajo en la cama. En ese momento, pensé que si hubiera querido dispararme, ya lo habría hecho, así que seguí sus instrucciones. Me echó una manta encima, y me hice un ovillo contra la pared, esperando que mis brazos y piernas pudieran protegerme si intentaban hacerme daño. Para entonces, me había olvidado por completo de mi teléfono y de que había llamado a mi papá. Otra persona entró en la habitación y los dos comenzaron a hablar en otro idioma. No podía entender lo que decían, pero reconocí el idioma porque solíamos ir de vacaciones a ese lugar.
Uno de ellos intentó ayudar al tipo al que había noqueado, mientras que el otro comenzó a meter cosas en una bolsa. Entonces escuché neumáticos chirriando afuera, y un auto se detuvo rápidamente. El auto se detuvo justo enfrente de la casa, y alguien comenzó a gritar. Era mi papá. Los tres hombres entraron en pánico y salieron corriendo por la puerta trasera, tratando de saltar la valla, pero mi papá comenzó a dispararles con su arma. Estoy seguro de que su objetivo era asustarlos más que darles, porque es un buen tirador. Una vez que los hombres se fueron, mi papá llamó a la policía. Tardaron más de una hora en llegar, alegando que no tenían ningún vehículo disponible. Para entonces, me había calmado y comencé a buscar a la perra de la familia, pero no la encontré. Tomé una linterna y busqué por el jardín, encontrándola finalmente tirada en un rincón. Mi corazón se encogió. Había fallecido. Más tarde nos enteramos de que había sido envenenada, una táctica común utilizada por los ladrones en esa zona para silenciar a los perros guardianes. Estaba desconsolado, pero la policía parecía indiferente y tomó nuestras declaraciones sin mucho interés. 7 u 8 meses después, una detective me llamó para decirme que habían atrapado a los hombres y me preguntó si podía identificarlos en una rueda de reconocimiento. Le dije que no había visto sus caras con claridad ya que la habitación estaba oscura y yo estaba escondido debajo de la manta. Me aseguró que los habían atrapado utilizando huellas dactilares y otras pruebas. Cuando fui a la comisaría, no fue como en las películas. No había ningún espejo unidireccional. Simplemente trajeron a los tres hombres a la habitación y los pusieron de pie contra la pared. El líder del grupo me miró con una expresión de odio puro, una mirada que nunca olvidaré. Se llamaba Héctor Moreno. Después, la detective me mostró sus antecedentes penales. Tenía 4 cargos de asesinato, múltiples cargos de intento de asesinato, agresiones y más de 100 casos de robo y allanamiento de morada. Me quedé atónito. La detective me dijo que si no hubiera actuado con rapidez esa noche, las cosas podrían haber sido mucho peores para mí. 3 días después, recibí otra llamada de la detective. Héctor se había escapado de la custodia. Me advirtió que tuviera cuidado, pero no estaba muy preocupado ya que el allanamiento de morada no había ocurrido en mi casa, y yo tenía un coche diferente. Además, había obtenido mi licencia de armas de fuego y llevaba una pistola conmigo a todas partes. No supe nada durante unos 2 años hasta que me encontré con la detective en una tienda de comestibles. Me dijo que Héctor había muerto durante un allanamiento de morada. El dueño de la casa le disparó 2 veces, una en el estómago y otra en el cuello. Se desangró en el suelo antes de que llegara la ayuda. Cuando tenía 20 años, fui a una convención de cómics con unos amigos. Mi cumpleaños número 21 estaba a solo un mes, así que mi compañera de cuarto me dijo que podía tomar un par de copas siempre y cuando me quedara con gente de confianza o no saliera sola de la habitación. Nos estábamos quedando en una linda habitación de hotel con un grupo grande y yo ya había estado en muchas convenciones antes. Por lo general, eran divertidas, excepto por algunas veces en que algunas personas se ponían un poco raras con mis disfraces o eran groseras en general. Esa noche, cuando la fiesta en nuestra habitación ya no era tan emocionante, decidí salir a explorar el vestíbulo principal. Fue entonces cuando me encontré con un tipo llamado Bruno. No estoy segura de cuántos años tenía, pero parecía un adulto, tal vez un poco mayor que yo. Nos encontramos en una mesa con cómics y él comenzó a hablarme sobre el que yo estaba sosteniendo. Aunque en realidad no me gustaba leerlos, me gustaban las imágenes. Lo dejé hablar porque parecía agradable. Después de charlar un rato, le agradecí y deambulé por el vestíbulo durante aproximadamente 1 hora antes de regresar a mi habitación. Cuando regresé,
mis compañeras de cuarto y yo tomamos un par de copas más y terminé acostada en el sofá para relajarme. Fue entonces cuando escuchamos que llamaban a la puerta y todo quedó en silencio, como cuando esperas a ver si es el personal del hotel revisando el ruido. Mi amiga abrió la puerta y luego gritó mi nombre, diciendo, «Oye, alguien te busca». Estaba confundida porque no esperaba a nadie, especialmente porque no le había dicho a nadie dónde estaba nuestra habitación. Además, mi nombre no es fácil de recordar y no había compartido ningún detalle con Bruno durante nuestra breve conversación anterior. Nos estábamos quedando en una de las suites más elegantes del hotel, a la que se necesitaba un ascensor especial para llegar. Aún así, pensé que tal vez me había visto a mí y a mis amigas subiendo a la habitación antes. Cuando me acerqué a la puerta, vi a Bruno parado allí con una sonrisa. Me preguntó si quería dar un paseo, y en mi estado ligeramente ebrio, acepté. Pensé que era solo un chico tímido que quería pasar el rato. Mientras caminábamos, comenzó a contarme sobre un anime donde el personaje principal le hacía cosas malas a una chica que le gustaba. Más tarde, traté de buscarlo en línea, pero no pude encontrar ningún anime que coincidiera con lo que él describió. Fue entonces cuando comencé a sentirme incómoda. El pasillo estaba completamente vacío y estábamos deambulando sin ningún plan real. Entonces Bruno comenzó a hablar sobre sus historias favoritas de crímenes reales y asesinos en serie. Eso me encendió una gran alarma. Me di cuenta de que era hora de regresar a mi habitación, pero antes de que pudiera decir algo, él dejó de caminar, me miró fijamente y dijo, «Conozco un lugar genial al que podemos ir. Si tomamos el ascensor de servicio, podemos llegar a la azotea del hotel. La vista es increíble». Su sugerencia me puso nerviosa, pero parecía muy seguro de ello. Entonces las cosas se pusieron raras. Comenzó a respirar con dificultad y sus manos comenzaron a temblar. Le dije que no quería ir e intenté retroceder, pero luego me agarró del brazo con fuerza y trató de arrastrarme hacia las puertas de servicio. Aparté mi brazo, diciéndole que se detuviera, pero él me dijo que me callara. Estaba asustada y logré liberarme. Empecé a correr por el pasillo con él persiguiéndome y diciéndome que me detuviera. Estaba a punto de llorar, preguntándome por qué los pasillos estaban tan vacíos. Finalmente, me encontré con un grupo de chicas que notaron lo asustada que estaba. Rápidamente me metieron en su grupo, preguntándome por mi cabello y maquillaje para distraerme. Les conté lo que había pasado. Cuando miré hacia atrás, Bruno había desaparecido. No lo volví a ver durante el resto de la convención, pero después de esa noche, dejé de ser tan amistosa con las personas que conocía en estos eventos. Nunca supe su verdadero nombre. Bruno es solo como lo llamo yo. Informé del incidente a la seguridad de la convención. Durante el resto del evento, mis amigas y yo nos aseguramos de mantenernos juntas usando un sistema de compañerismo. Mirando hacia atrás, basándome en lo que dijo y cómo actuó cuando intenté alejarme, realmente creo que planeaba llevarme a esa azotea para algo terrible. Esto ocurrió hace unos 4 años. Ahora tengo 21 y ya no vivo en ese barrio. Pero ayer, cuando fui a visitar a mis padres, vi a un viejo vecino y me trajo recuerdos de lo que pasó. Les cuento un poco de contexto. Yo vivía en un barrio bravo, y aunque la gente de afuera lo veía como un lugar peligroso, para nosotros no era tan malo. Todos nos conocíamos y éramos amigables, incluso con la gente que había tenido problemas con la ley. Teníamos a varias personas con problemas mentales en el barrio, y uno de ellos era un chico al que llamábamos Pepe. Su nombre real significaba algo así como Alegri, y mi mamá y yo solíamos bromear con él, diciendo, «Pepe, ¿estás alegre hoy?», porque a menudo tenía una sonrisa en la cara, a menos que alguien lo molestara, lo que sucedía un par de veces al año.
Viví allí durante unos 19 años, así que llegué a conocerlo bastante bien. Pepe vivía con sus dos hermanos. Uno vendía frutas y el otro conducía un taxi. Pepe no tenía trabajo debido a su enfermedad mental. Creo que podría haber sido algún tipo de esquizofrenia, pero no estoy segura. No podía mantener conversaciones normales sobre cosas como deportes o noticias, y lo que decía generalmente no tenía mucho sentido. Desafortunadamente, en nuestro país, las enfermedades mentales no se toman en serio y hay muy pocos lugares para recibir tratamiento. La gente simplemente lo llamaba loco, lo cual era muy triste. Mi papá solía ser amigo de Pepe y sus hermanos. A veces le daba dinero a Pepe para cigarrillos y ayudaba a sus hermanos, ya que uno tenía hijos en otra ciudad y el otro apenas ganaba lo suficiente vendiendo frutas. Pepe nos ayudaba a cargar las compras de vez en cuando, y a cambio, mi papá le daba algo de dinero. Mientras crecía, lo veía como un tipo amable y servicial. Yo siempre le sonreía y él me devolvía la sonrisa. Pero cuando cumplí 15 años, Pepe empezó a cambiar. Todavía sonreía, pero ahora pasaba todo el día afuera, en lugares oscuros, fumando. Yo solía levantarme temprano para ir a la escuela, alrededor de las 7 de la mañana, y él ya estaba afuera, fumando y con la mirada perdida. Parecía que nunca dormía, o si lo hacía, se despertaba súper temprano. Caminaba por todo el barrio, incluso a lugares que estaban muy lejos. Parecía inquieto, pero la mayor parte del tiempo se quedaba parado en un solo lugar fumando todo el día y hasta altas horas de la noche. Con el paso del tiempo, su comportamiento se volvió más extraño. Empezó a mirarme con una sonrisa forzada e inquietante cada vez que pasaba junto a él. Me seguía con la mirada, incluso caminando hacia atrás para no perderme de vista. Me di cuenta de que lo hacía siempre. A veces incluso se pegaba a una pared, como si se escondiera, pero sus ojos nunca me dejaban. También empezó a perder los estribos con más frecuencia, gritando cosas sin sentido y marchándose furioso hacia su casa. Ahora, déjenme contarles sobre el día en que todo cambió. Yo tenía 17 años en ese entonces y me quedé sola en casa para estudiar mientras mi familia salía. Estoy bastante segura de que Pepe sabía que estaba sola porque lo vi parado en su lugar de siempre, observando cómo mi familia se iba en coche. A la hora de comer, decidí salir a comprar algunas cosas para cocinar. Cuando fui al mercado, vi a Pepe de pie con su hermano, que estaba vendiendo fruta. Después de comprar algunas verduras, me acerqué a la carnicería, que estaba a poca distancia. Mientras pagaba la carne y levantaba la vista, allí estaba Pepe mirándome. No le di mucha importancia y empecé a caminar a casa. Pepe me seguía por detrás, pero como nuestras casas estaban una al lado de la otra, no pensé que fuera inusual. Pasé por delante de su casa, esperando que se detuviera, pero sus pasos seguían los míos. Cuando miré hacia atrás, seguía justo detrás de mí, con esa sonrisa espeluznante. En ese momento, todavía no estaba demasiado preocupada. Pensé que simplemente iba a su lugar habitual para fumar. Entré en el edificio donde vivíamos y caminé por el pasillo. Pasé por delante de la puerta de una vecina mayor que vivía abajo y subí las escaleras hacia nuestro piso, en el segundo. Escuché a alguien entrar detrás de mí y asumí que era uno de los vecinos con prisa. Pero cuando me di la vuelta, era Pepe, parado al pie de las escaleras. Ahí fue cuando mi corazón empezó a latir con fuerza. Le pregunté, ¿qué haces aquí? Pero no respondió. En lugar de eso, corrió hacia mí, subiendo las escaleras de dos en dos. Intenté subir más rápido, pero me agarró del pie y resbalé. Me hice daño en el brazo y la rodilla al caer y él empezó a arrastrarme escaleras abajo. Me dolía la espalda por el arrastre, pero conseguí darle una patada con la pierna libre. Grité que me soltara,
esperando que alguien me oyera. Con toda la adrenalina recorriéndome el cuerpo, seguí dando patadas, intentando quitármelo de encima. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo unos segundos, escuché que se abría la puerta de la anciana de abajo. Pepe también lo oyó y salió corriendo rápidamente. La anciana me llamó por mi nombre y me preguntó si estaba bien. Estaba demasiado asustada y dolorida para responder, así que simplemente lloré. Me sangraba el codo y me dolía todo el cuerpo. La señora me llamó de nuevo, preguntándome si necesitaba ayuda, pero le dije que me ocuparía yo misma. Subí las escaleras y me encerré en casa. Al cabo de una hora, me tranquilicé un poco, me aseé y fui a casa de la anciana para darle las gracias. Le supliqué que no se lo dijera a mis padres porque no quería que mi papá se enfadara y le hiciera daño a Pepe. Sabía que Pepe no estaba en sus cabales y no quería que mi papá se metiera en problemas por alguien que no estaba pensando con claridad. Ella me prometió que no diría nada, y ahí quedó la cosa. Durante los 2 años siguientes, el comportamiento de Pepe volvió a cambiar. Esta vez, me evitaba por completo. Ni siquiera me miraba. Si me veía caminando hacia él, se daba la vuelta y se iba por otro lado. Durante los primeros meses después del incidente, siempre estaba en guardia, pensando que podría estar escondiéndose en alguna parte, pero resultó que simplemente ya no quería estar cerca de mí. Incluso después de mudarme, cada vez que voy de visita, Pepe sigue evitándome. Han pasado 4 años y sigue sin acercarse a mí. Espero que Pepe siga tranquilo y no le haga daño a nadie más. Pero más que nada, desearía que hubiera una mayor concienciación y un mejor tratamiento de los problemas de salud mental en nuestro país. Las personas como Pepe merecen la atención y el apoyo que necesitan.